Aquí Cristo está hablando con sus discípulos y les está enseñando cómo vencer a la preocupación, la angustia. En la vida hay mucho motivo de preocuparse. Hay muchas situaciones que surgen, que nos causan preocupación. La salud, el trabajo, la economía. Últimamente hubo terremotos en distintas partes del mundo y uno se pregunta qué está pasando en el mundo. Y es muy fácil para el creyente a descuidar su mente, su corazón y empezar a preocuparse por muchas cosas. Dios no quiere que nos preocupemos de nada. Aquí Cristo está hablando a sus discípulos y Él está hablando de lo más básico de la vida. La comida, la vestimenta. Y dice, no os afanéis por ninguna cosa. No tengan preocupación, no dejen que la preocupación controle sus pensamientos. En realidad es un pecado delante de Dios, es algo serio. Es algo que afecta nuestra vida espiritual. Cuando estamos preocupados, nos ahoga espiritualmente, controlando nuestros pensamientos, a veces afectando nuestra salud y afectando toda área de nuestra vida. ¿Cómo podemos vencer la preocupación? Cristo nos enseña aquí cómo vencer la preocupación. En primer lugar, Él dice que tenemos que reconocer que está mal preocuparse. Está mal preocuparse. Mire versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Él está dándoles un mandamiento, no es una sugerencia, no es una buena filosofía de vida. No, dice, no os afanéis, es un mandamiento. Como no hay que ser hipócrita, no hay que mentir, no hay que cometer otros pecados. Él está diciendo, no se preocupen, no os afanéis de estas cosas, no lo hagan. Y la verdad es, me dicen que por la forma en que está escrito en la Biblia, está diciendo, dejen de hacerlo. Lo estaban haciendo. Estaban tentados a preocuparse y está diciendo, dejen de preocuparse. Confíen en su Padre Celestial, que les va a cuidar, que va a proveer, que está al tanto de lo que está pasando en sus vidas. Cristo desarrolla ese tema y explica a ellos que es necesario que el hombre vence ese pecado, esa tentación. Yo creo que todos hemos pasado un momento cuando nos preguntábamos de lo que íbamos a comer, de lo que iba a pasar, de lo que podría pasar en nuestra vida. No solamente de estas cosas básicas, pero de cosas más importantes, más grandes. Y si en estas cosas básicas Dios no quiere que nos preocupemos, ¿cuánto más en las cosas más importantes y más difíciles en la vida? No debemos preocuparnos. Ahoga la palabra de Dios. Afecta nuestra vida espiritual. Tenemos que cuidarnos. En la parábola del sembrador, Cristo explicó que la semilla que cayó entre los yuyos y entre la maleza, dice lo siguiente, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es posible que las preocupaciones en nuestra vida nos controle de tal manera
que no seamos fructíferos y que no tengamos libertad de orar, de dormir, de hablar a otros de Cristo, de orar al Señor leyendo la palabra de Dios, afecta nuestra vida espiritual. Él dice, no os afanéis. Somos conscientes de la historia de Marta y María y cómo Cristo llegó a la casa de Marta y María. Estaban preparando la comida y de repente María fue a los pies de Cristo, escuchando sus palabras, su enseñanza, y de repente Marta se enojó. Estaba muy molesto con María y estaba aún molesto con Cristo. Y dice la palabra de Dios, Cristo hablando con Marta, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cómo nos encontramos hoy en esta tarde? ¿Estamos preocupados? ¿Estamos durante el día pensando en alguna situación en la vida, pensando cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y eso afecta nuestra vida. Dios dice, no os afanéis, no se preocupen, no lleven esa carga. Aprendan a buscar a Dios y confiar en Él, porque a Él le interesa, a Él le preocupa, Él le va a cuidar. Hay que reconocer que está mal preocuparse. Algunos lo toman como una debilidad, como algo normal. Bueno, yo soy así, a veces me preocupo, por lo menos no robo los bancos, no hago cosas malas, no maté a nadie. Uno siempre cuando justifica algo que por ahí no está muy bien, van a los extremos con la comparación, diciendo, bueno, yo no estoy haciendo tal y tal cosa. Pero sabe que Dios dice, no hay que afanarse, no hay que preocuparse, hay que confiar en Él. Muchos ignoran lo que significa. Es interesante una palabra en este versículo. En versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis. Cuando usted lee en su Biblia, por tanto, normalmente es una referencia a algo escrito anteriormente. ¿Y qué está escrito anteriormente en versículo 24? Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, no os afanéis. O sea, el afán es un enfoque demasiado en las riquezas y en la plata, y un descuido de una confianza y un enfoque en Dios, su amor y su cuidado. Cuando lo miramos de esta manera, nos damos cuenta que es algo serio, la preocupación. A veces el enfoque de la gente es tanto en la plata y en las riquezas o lo material, que le ponen de mal humor. Y por ahí es la causa de peleas y discusión en la casa. No quiere decir que no debemos ser responsables. Debemos ser responsables. Debemos buscar la provisión, y también los hombres llevamos una carga en casa de proveer para nuestra familia. Pero nosotros debemos cuidarnos de que estamos confiando en el Señor y no confiando en la plata, enfocado en Dios y no enfocado en lo material. El escritor de Hebreos dijo lo siguiente, escribió
a los hebreos y dijo lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hace una comparación y un contraste entre la avaricia y el contentamiento. Una persona avara es una persona que está buscando y controlándose por el deseo, por la plata, y muchas veces no está contento con lo que tiene. Yo creo que por lo menos la mayoría, o si no todos, tenemos algo de comer hoy y tenemos algo de comer mañana. Y entiendo la preocupación de que uno tenga para cubrir los impuestos o lo demás, y uno necesita el trabajo. Pero tenemos que aprender a contentarnos con lo que Dios nos ha dado, y contentarnos en que Dios está al tanto de lo que necesitamos, y Él va a proveer. Él va a cuidar de sus hijos. Tenemos que reconocer que está mal preocuparnos, angustiarnos, perder el sueño, tener que tomar alguna pastilla para poder dormir porque estamos tan preocupados. Muestra una falta muchas veces de una confianza en Dios, y muestra una falta de fe en el poder de Dios. Otra vez, entiendo que estamos viviendo momentos difíciles y por ahí Dios permite una falta porque Él quiere hacer algún cambio en nuestra vida. Pero aprendamos a confiar en el Señor. No nos llevemos por la preocupación. Hay conflictos muchas veces por el enfoque en la plata. Tenemos que enfocar en Dios. Tenemos que confiar y orar a Dios. Y ser responsable, por supuesto, con la plata que Dios nos da. A veces somos irresponsables y somos la causa de nuestros propios conflictos y nuestra propia falta de plata y de dinero. Tenemos que tener cuidado de eso, pero la preocupación hay que reconocer que está mal delante de Dios. Él dice, no os afanéis. Pero número 2, tenemos que reconocer que es inútil preocuparnos. Es inútil preocuparnos, porque no podemos añadir a nuestra estatura. No podemos lograr algo a través de la preocupación. Mire versículo 26. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La preocupación no tiene sentido y Cristo gira la atención de los discípulos en los pájaros, mostrándoles que Dios provee para ellos. Y por supuesto, no es que no debemos trabajar, debemos trabajar. Los animales trabajan. O sea, Él provee la comida, pero los pájaros tienen que buscar el lombriz. Tienen que buscar las semillas, ¿no es cierto? Tienen que estar moviéndose y buscando. Tenemos que movernos y tenemos que buscar y poner el hombro, digamos, a trabajar. Pero no debemos preocuparnos y llevarnos por la preocupación. En el versículo 28, 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Él dice, si se preocupan, pueden añadir a su estatura, pueden lograr algo bueno a través de la preocupación. Tenemos que reconocer que no solamente está mal preocuparnos, pero no ayuda para nada. No es útil, no nos puede ayudar a preocuparnos. Al contrario,
nos puede hacer mucho mal si nosotros dejamos de confiar en Dios y nos preocupamos por la situación. Tenemos que orar. Hay a veces hermanos que están tan preocupados que me han dicho, pastor, no puedo orar, no puedo concentrarme en la oración. Si uno está tan preocupado que no puede orar, eso debería ser una indicación de que no estamos bien delante de Dios, que estamos tomando una responsabilidad que es de Dios, donde debemos confiar en Él. No es una excusa para no trabajar. Como Pablo dijo a los tesalonicenses, el que no quiere trabajar, que no coma. La solución para el que no quiere trabajar. No dice el que no puede trabajar. La cura para el que no quiere trabajar es que no coma, que los hermanos no le den de comer. ¿Para qué? Para que el hambre lo estimula a despertarse y salir a buscar el trabajo y encontrar un buen trabajo. Es triste lo que dice la palabra de Dios, que uno no debe ayudar a alguien que no quiere trabajar, pero es el mejor remedio para el que no quiere, que no le den de comer para que él se despierta. La preocupación no tiene sentido, la preocupación no ayuda en nada. No podemos añadir nuestra estatura, no podemos añadir nada a la cena, no podemos ayudar o añadir nada al placar. Si estamos preocupados, tenemos que buscar a Dios y buscar su guía en nuestra vida. La preocupación también no es útil porque es un mal testimonio. ¿Sabe qué? Cuando dice los gentiles, miren lo que dice versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles es una referencia a los incrédulos. Los incrédulos que no conocen a Dios. Sus comentarios son de preocupación. ¿Qué vamos a hacer? Mire la economía, mire lo que está pasando en el mundo. El creyente debería dar un buen testimonio de confianza en Dios y de paz en momentos de dificultad o de preocupación. Vi un breve video del terremoto en Colombia, donde hubo un hombre predicando en medio del terremoto. Estaban cayendo los edificios y el muchacho estaba predicando, anunciando a la gente que necesitan arrepentirse y acercarse a Dios. Y es interesante lo que dice la palabra de Dios acerca de los terremotos. Los terremotos es una señal de los últimos tiempos. Los terremotos van a venir como los dolores de parto de una mujer. ¿Y cómo son los dolores de parto de una mujer? Empiezan muy débiles, cada tanto, y de repente empiezan a salir más fuerte, más a menudo, con menos tiempo. Y ya te mira tu mujer, dice, bueno, ya estamos cerca, estamos acercándonos. Debemos pensar en hacer algo porque ya viene. Cristo dice que los terremotos van a ser una señal de los últimos tiempos. Van a ser más fuertes, más a menudo. Y si uno empieza a buscar de la cantidad y la frecuencia de los terremotos en los últimos años, va a ver que hay una frecuencia mucho más alta ahora y son mucho más fuertes. Y en vez de preocuparnos al creyente,
deberíamos decir aleluya, porque viene a Cristo a buscarnos, a llevarnos a su presencia, y Él va a hacer una nueva tierra, un nuevo cielo para su reino eterno. Y debemos tener gozo en nuestro corazón. Cristo está diciendo, los gentiles se preocupen. Ellos tienen miedo porque no tienen confianza en una relación en Dios, en un Padre Celestial. Y si nosotros tenemos una relación con un Padre Celestial, es inútil preocuparnos y es un mal testimonio. Es una oportunidad de mostrar a otros lo que Cristo puede hacer en la vida de un creyente. Puede darle confianza cuando muchos otros tienen miedo. No solamente reconocer que está mal y reconocer que es inútil preocuparnos, pero debemos reconocer también que no tienen que preocuparnos. ¿Por qué? Porque Cristo y nuestro Padre Celestial va a proveer para sus hijos y cuidar de su familia. No va a pasar por alto nuestras verdaderas necesidades. Él siempre va a proveer. Mira lo que dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es una promesa de Dios. Lo que nosotros cantamos hace unos minutos atrás de las promesas, esa es una de las promesas. Y es una promesa condicional. Si estamos buscando a Dios, orando a Él, buscando su reino, buscando sus verdades, obedeciéndole a Él, Él va a proveer para nosotros. Él va a suplir cada necesidad. No va a haber nada que Él no nos va a suplir según nuestra necesidad. Dice Pedro a los creyentes que estaban sufriendo pruebas, 1 Pedro 5, 7, Él escribió, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor tiene cuidado. Él ama a sus hijos. No va a dejar pasar que sus hijos no tengan de comer. No va a dejar pasar que los hijos no pueden estar tranquilos. Él va a suplir cada necesidad de sus hijos. El salmista dijo en el Salmo 55, 22, dijo, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Tenés una carga en esta tarde? ¿Algo que le quita un poco el sueño? ¿Alguna situación que te preocupa? Aprendamos a echar esa carga sobre el Señor. Y cuando Él nos guía y nos contesta y nos muestra lo que tenemos que hacer, no discutamos con Él. No rechacemos su voluntad. Hagamos lo que Él nos dice que debemos hacer. A veces Él puede hacer faltar alguna necesidad, porque Él quiere guiar nuestra vida, quiere dirigir nuestra vida, quiere mostrarnos su voluntad, quiere que nos acerquemos a Él. Hay muchos hermanos que se han acercado a Dios por alguna necesidad, y es una bendición esa necesidad, esa dificultad. ¿Por qué? Porque nos permitió acercarnos a Dios y buscar a Dios y su voluntad. Él está animándoles a no preocuparse. Tenemos que aprender a hablar a nosotros mismos las promesas de Dios, las verdades de Dios, y hablar siempre la verdad en nuestro corazón. El Salmo 42, 11, el salmista David, como en varias oportunidades, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
¿Vos a veces te encontrás hablándote a ti mismo? A veces me hablo a mí mismo. Estoy leyendo la palabra y hablando conmigo mismo de la interpretación de lo que significa. El salmista estaba hablando a sí mismo. Dice, ¿por qué estás abatido, alma mía? Confía en Dios. Lamentablemente David no siempre habló bien a sí mismo. No mientes a ti mismo hablando cosas que vos sabés que no es cierto delante de Dios. No digas a ti mismo, Dios no me ama, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me va a cuidar, no me está cuidando. Eso es mentira, no es conforme a la palabra de Dios. En una oportunidad, David cometió el error. En el Salmo 42 hablaba la verdad, pero en 1 Samuel 27 mintió a sí mismo. Y dice en 1 Samuel 27:1, dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Dios le venía cuidando de los ataques de Saúl, le venía protegiendo en algunos momentos milagrosamente. David salía y estaba a un lado de una montaña y Saúl al otro lado. Había otro momento cuando Saúl escuchó un rumor que tenía que huir de su búsqueda detrás de David. Tuvo que ir a Israel. Dios lo protegió milagrosamente. Pero de repente David cometió el error de hablar mal a sí mismo, de hablar una mentira en su desánimo, en su cansancio. Ya al final Saúl me va a matar. Mentira, años anterior Dios le había ungido como el próximo rey de Israel. Y en vez de aferrarse a la promesa de Dios, a través del profeta Samuel, que dijo que vas a ser el próximo rey de Israel cuando muere Saúl, le voy a poner como rey. David empezó a hablar mal a sí mismo. Hermanos, no nos preocupemos de la vida, de las cosas que nos pueden suceder. No nos hablemos mentiras y cosas que no son ciertas. Meditemos en las promesas de Dios. Hablemos la verdad de Dios en nuestro corazón y confiemos en Él. ¿Por qué? Porque preocuparnos está mal delante de Dios. Porque preocuparnos es inútil delante de Dios. Y porque preocuparnos no nos ayuda en nuestra vida. No tenemos que preocuparnos en nuestra vida. En obediencia a Dios. En testimonio a los que nos ven a nosotros. Es un buen testimonio. Confiar en el Señor. Él nos ha prometido que Él nos va a cuidar. Si estamos buscando a Dios. Si estamos orando. Obedeciéndole a Él. Por su amor. Él nos va a cuidar siempre. Si nos alejamos de Él, por ahí Él retiene algunas necesidades con el fin de corregir nuestra vida y ayudarnos a encaminarnos en su camino y volver a su camino, pero por amor a nosotros, para nuestro bien. Dejemos de preocuparnos, no justifiquemos la preocupación. Oremos a Dios y busquemos a Dios. Dice en Filipenses, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No solamente las emociones en el corazón, pero también esos pensamientos que tienen la tendencia de afectar nuestro corazón, despertando esa ansiedad y afectando cada área de nuestra vida.
¿Estás preocupado en esta tarde de algo? Hay muchas cosas en la vida que nos puede preocupar. Es natural que se presentan ciertas cosas, pero podemos vencer la preocupación siguiendo esas enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. Y ahí viviendo en paz, viviendo en tranquilidad en nuestra vida. Ahora, si no conocemos a Cristo, no tenemos a Cristo como nuestro Salvador, va a ser imposible poner en práctica estas enseñanzas. Va a ser difícil. Inclusive, por ahí alguno va a escuchar que, no sé, no me convence mucho. No sé, es mucho más fácil escucharlo que hacerlo. Y uno va a salir siguiendo, preocupándose, sintiendo mal, por ahí necesitando alguna ayuda para poder calmarse o para poder enfrentar la vida o dormir, porque no conoce a Cristo. Él ofrece salvarte y perdonar sus pecados en este mismo instante, en esta noche, antes de que vaya a su casa, para que puedas reclamar esas promesas y disfrutar de esa relación personal con el Padre, nuestro Padre Celestial. Vamos a orar al Señor. Padre